En nuestro país se estima que habitan alrededor de 700.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad y eso lo vuelve una minoría muy significativa, muy relevante para toda nuestra sociedad. Quisiera decir de que en la primera pieza que ahora hemos presentado contempla una propuesta de reforma a la Constitución. Sí, a la Constitución. Y es que el artículo 37 de la misma, cuando hace referencia a que el Estado debe de garantizar el acceso al empleo a los sectores más desprotegidos, pero cuando se refiere en la parte final del artículo, menciona a las personas con discapacidad en una terminología que no la voy a mencionar, pero que es completamente discriminativa y de alguna manera despectiva. Pero eso tiene una razón. Allá por los años 80, cuando se aprobó la Constitución, el tema de las personas con discapacidad se trabajaba bajo un enfoque médico, bajo un enfoque incluso donde se llegaba a pensar de que el tener una discapacidad podía ser una enfermedad contagiosa, así de grave. En el año 2010, diferentes organizaciones conformadas en la concertación de organizaciones de personas con discapacidad, presentamos también un proyecto de ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y envío un gran saludo a sus representantes, en aquel entonces Rubidia Cornejo, Nadia García, Carolina Aguilar, entre otras personas. Y bajo ese liderazgo se presentó esa moción. Hoy, en la pieza 2A, también se está presentando un nuevo proyecto de ley que han trabajado las diferentes organizaciones de la sociedad civil, que es un proyecto muy ambicioso y que viene en el mejor momento. Porque han pasado 15 años que se aprobó la Ley de Equiparación de Oportunidades y que esta ley establecía como un dato bien importante que se debían adecuar todas las unidades del transporte público. Y 15 años después, no contamos con una sola unidad del transporte público que sea accesible para las personas con discapacidad, a no ser por el tramo o el recorrido que hace el Citrans, pero es muy poco todavía, es insuficiente. Otro de los artículos importantes de la Ley de Equiparación de Oportunidades es que dice que se tiene que contratar a una persona con discapacidad por cada 25 empleados, pero lastimosamente no se cumple y eso me obliga a hacer un llamado muy respetuoso al sector privado de nuestro país para que cumpla con la Ley de Equiparación de Oportunidades. 15 años han pasado y a esta fecha son muy pocas las empresas que cumplen, muy pocas las empresas que cumplen. Y cuando mencionamos, porque igual responsabilidad tienen las instituciones públicas, ¿y sabían ustedes que la única institución pública que cumple con la Ley de Equiparación de Oportunidades es la Fuerza Armada? Ni Casa Presidencial cumple, ni el Ministerio de Trabajo cumple, no cumple el Ministerio de Educación, no cumple el Ministerio de Economía, no cumple el Ministerio de Hacienda. ¿Cuánto tiempo más debe de pasar o qué tenemos que hacer para que se cumpla? Bueno, esta propuesta que ahora han presentado diferentes organizaciones, quiero comentarles que es una propuesta que contempla sanciones reales, sanciones que incluso están estipuladas en cuantías de salarios mínimos. Pero también es importante que contemple incentivos para la adecuación de los espacios o mobiliario para la contratación de personas con discapacidad. Yo quisiera ir finalizando diciendo de que esta reforma constitucional que se va
a discutir en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales es sumamente significativa para las personas con discapacidad, porque es muy triste que en nuestra Constitución, desde nuestra Carta Magna, haya un lenguaje peyorativo para las personas con discapacidad y reclamamos igualdad de oportunidades. Y nuestra Carta Magna debe de adecuarse a la terminología correcta. Al ver algunos de ustedes hablando por teléfono, creo que es el mejor momento para decirlo. La discapacidad no me detiene, pero su indiferencia sí. Muchas gracias, presidente.